Bueno, profe, buenos días, tardes o noches. Este es el portafolio número 1 del tercer periodo. Y el primer punto dice lo siguiente. Dice, en un colegio se encuestaron 120 estudiantes y los resultados se presentan en la siguiente gráfica. Entonces, es una encuesta sobre deportes donde nos dice que un 35% de los estudiantes como que juega o entrena fútbol, un 30% de los estudiantes juega o entrena baloncesto, un 20% de los estudiantes juega o entrena natación y un 15% de los estudiantes juega o entrena voleibol, para tener un total de 120 estudiantes. Entonces nos dice, para determinar el número de estudiantes que seleccionó cada deporte, se elaboró la tabla de frecuencias absolutas. La tabla correcta es, entonces tenemos la A, donde tenemos los deportes a un lado, las frecuencias al otro. El orden de los deportes es fútbol, baloncesto, natación y voleibol en todos, y las frecuencias que nos dan son la A, son 35, 30, 20 y 15 respectivamente. B son 30, 30, 30 y 30 respectivamente. En la C son 42, 36, 24 y 18. Y en la D tenemos que es 40, 30, 20 y 30. Entonces nos dice que cuál es la tabla correcta. Si lo hacemos al ojo, podemos darnos cuenta que, bueno, la primera tabla no puede ser la opción porque nos dice que cuál es la frecuencia absoluta, y aquí lo que nos están dando es un porcentaje, así que esa no podría ser la opción correcta. En la segunda tenemos que las frecuencias son todas de 30, o sea, todas las mismas, que también es erróneo, ya que si esto fuera así, cuando vamos a apoyarnos de nuestros porcentajes para poder hallar nuestras frecuencias, todos los porcentajes serían los mismos, que en este caso serían todos sobre 30. Nuestra tabla C podría ser una de las opciones correctas, ya que pues bueno, va como en el mismo orden y la misma cantidad ascendente. Vemos que aquí va de mayor a menor, lo mismo que acá. Entonces empieza con 42, sigue 36, 24 y 18 respectivamente en cada deporte, así como lo tenemos aquí en la gráfica. Y por último tenemos que podríamos deducir lo mismo que en el anterior, pero pues es erróneo, ya que tenemos que voleibol viene siendo mayor que natación. Pero esto está mal, pues porque sabemos que voleibol es el porcentaje que menor se entrena o que menor se juega entre los estudiantes, algo que cuando hallamos la frecuencia no se da. Pero ahora vamos a hacer como la verificación de que nuestra respuesta correcta es la C. Entonces, bueno, tenemos aquí que entonces es nuestro punto número 1. Entonces, bueno, como veníamos aquí viendo en nuestro primer punto, tenemos que el total de estudiantes, entonces vamos a representar a los estudiantes con un muñequito, es de 120. Tenemos pues bueno, que los porcentajes, entonces vamos a ponerlo con la inicial para poder identificarlo. Entonces tenemos F, B, N y V. Tenemos que los porcentajes de cada uno son 35%. Para baloncesto tenemos un porcentaje del 30%. Para natación tenemos un porcentaje del 20%. Y para voleibol tenemos un porcentaje del 15%. Entonces, bueno, ahora vamos a hallar las frecuencias. Y vamos a recordar cómo se hallan las frecuencias. Cuando vamos a hallar una frecuencia absoluta o, bueno, la frecuencia de alguna tabla de datos, tenemos que entonces, frecuencia. Entonces, para hallarla, primero empecemos con la de fútbol, que tendríamos que es 120, que es nuestra cantidad de estudiantes. Esto multiplicado por el porcentaje, pero pues como el ideal es que no usemos calculadora, vamos a hacerlo
sin usar como digamos el porcentaje directamente, sino vamos a usar el decimal, que en este caso sería 0.35. Y bueno, así vamos a hacer con los mismos. Entonces, bueno, tenemos aquí que lo vamos a hacer de esta manera, pues para que quede aún más sencillo. Y tenemos que entonces 120, si lo multiplicamos por 0.35, nos va a dar 42. Para baloncesto tenemos 120 y si lo multiplicamos por 0.3 nos va a dar 36. Continuamos con natación, que tenemos pues los mismos 120 estudiantes, lo multiplicamos en este caso por 0.2 porque pues el porcentaje era 20% y tenemos que es 24. Y por último tenemos voleibol, que es lo mismo, tenemos los 120 estudiantes, lo multiplicamos por el porcentaje que sería 0.15 o 15% y nos daría entonces 18. Y como habíamos dicho, para comprobar, esta es nuestra opción correcta. Tenemos que fútbol nos da una frecuencia de 42, baloncesto una de 36, natación una de 24, voleibol una de 18, como lo hicimos aquí. Ahora vamos entonces con el punto número 2. Y el punto número 2 dice: varios aspirantes se han presentado para obtener un empleo y se les aplicó una prueba de aptitud numérica que constaba de 50 preguntas, obteniéndose los siguientes resultados. Bueno, acá tenemos pues los datos, aquí los podemos ver. Y nos dice la gráfica que corresponde a la información representada en la tabla es. Entonces, bueno, vamos a leer la tabla antes de empezar a descartar y para elegir nuestra opción correcta. Entonces, tenemos que tenemos preguntas contestadas a un lado y número de aspirantes al otro lado. Entonces, tenemos de 10 a 15, 7 aspirantes, de 15 a 20, 4 aspirantes, de 20 a 25, 4 aspirantes, de 25 a 39 aspirantes, de 30 a 35, 8 aspirantes, de 35 a 49 aspirantes, de 40 a 45, 4 aspirantes y de 45 a 50 tenemos 5 aspirantes. Entonces, nos dice, la gráfica que corresponde a la información representada en la tabla es. Entonces, pues, realmente esto yo lo hice más, no lo hice con ningún procedimiento matemático ni nada de eso, sino pues con razonamiento. Entonces tenemos que la A no puede ser una opción correcta porque hay dos razones. Primero, porque en el puntaje nos aparece hasta 45 y sabemos que va hasta 50. Además de eso, porque pues digamos que se podría decir que aquí no nos especifican exactamente, aunque bueno, eso no varía tanto porque pues igual si vemos las gráficas sí queda como en la mitad entre digamos, si es 7 sí queda la mitad entre el 6 y el 8. Eso no varía mucho, pero pues podemos fijarnos que en las de abajo sí está especificado. Además de eso, aunque esa no es pues como algo malo, algo que sí hace que esta también sea incorrecta es el hecho de que nos están especificando uno a uno el puntaje, sabiendo que en la tabla no lo representan entre dos. Entonces que de 10 a 15 hay tantos. En cambio aquí nos dicen que solo de 10 hay tantos, de 15 hay tantos, de 20 hay tantos. Y pues se supone que son como compartidas, se podría decir. En la B tenemos exactamente lo mismo, a pesar de que si tenemos los 50 vemos que está cada número de aspirantes lo tenemos individualmente, sabiendo que se comparte entre el 10 y el 15 y el 20 y así sucesivamente. Ahora vamos aquí con la C, en donde para mí es la respuesta correcta, ya que bueno, como decía, pues acá sí está pues realmente más especificado. Además de eso, nos podemos fijar que está compartiendo como, sí, o sea, se podría decir como compartiendo. Entonces de 10 a 15 tenemos 7, de 15 a 20 tenemos 4, así mismo como nos lo muestra acá, y pues todas están correctas. Aquí también tenemos el 50, pues bueno, aquí no está acá abajo, pero pues igual también lo tenemos del 10 al 50, que es como nos dan los datos.
Y esta no podría ser una opción, ¿por qué? Porque a pesar de que aquí está bien y aquí está bien, en cuanto al puntaje y el número de aspirantes está bien, tenemos que en el puntaje 10 no tenemos ningún resultado y vemos que empieza desde 15 compartiendo, no compartiendo pues como un puntaje con el otro, sino individual. Tenemos aquí que está 15 solo, que se supone que 15 solo vale 7, 20 solo vale 4 y así. Entonces nuestra opción correcta es la C. Entonces tenemos que opción correcta C. Tenemos ahora nuestro tercer y último punto que nos dice lo siguiente. El 32% de gasto de agua se genera en el baño de la siguiente manera. Un 33% se usa en la ducha y en lavamanos. El otro 29% restante en el sanitario. En promedio. La siguiente gráfica muestra el consumo del agua por habitante en sanitarios al día, dependiendo del estrato socioeconómico. Entonces tenemos que esta es nuestra gráfica llamada litros de agua utilizados en sanitarios por habitante. Tenemos entonces que tenemos litros de agua sobre estratos y tenemos que el estrato 1 usa aproximadamente 19 litros de agua. Tenemos que el estrato 2 usa aproximadamente 22 litros de agua. Tenemos que el estrato 3 de la misma forma, entre 21 y 22 litros de agua. Y tenemos que los estratos 4, 5 y 6 usan 30 litros de agua. Entonces nos dice, de la información representada se puede afirmar que en un hogar de estrato 6 se utiliza aproximadamente en servicio de sanitario por habitante al día. Entonces las opciones que nos dan son 30 litros, 18 litros, 15 litros y 12 litros. Nos habla entonces del estrato 6, que tenemos que nuestro estrato 6 es este, que es aproximadamente 30 litros de agua por habitante, así que nuestra opción correcta es la A. Así que del mismo modo vamos a poner acá que nuestra opción, perdón por la letra, correcta es la opción A. Y bueno, eso sería todo por el portafolio y muchas gracias.